Se sentó ante el escritorio del salón, desenfundó una pluma y empezó a escribir la respuesta. Sabía que iniciaba un camino sin retorno. Sabía también que asumía el riesgo de convertir su existencia en algo frágil, pero pesaba más la poderosa sensación de despojarse de las cadenas de su tiempo, de construir con sus manos un futuro por incierto que fuera, de revolverse contra su condición de mujer sin derecho a amar y a desamar. Escribió y las palabras fluyeron en la cuartilla en blanco, rellenando líneas, párrafos enteros, sin comas ni puntos. Escribió, cautiva de sus deseos, apartando de su mente cualquier señal externa que la hiciera volver atrás, tachar, borrar. Escribió, al fin, en forma de rúbrica: quiero verte otra vez. Sonsoles Onega, bienvenida a la Biblioteca Encantada. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Tenemos una pregunta muy complicada para empezar las entrevistas siempre, Sonsoles. Después de esta, todo lo demás es muy fácil porque te lo sabrás todo muy, pero que muy bien. Y con algunos invitados resulta casi superfluo esto que voy a preguntarte, pero cuéntanos, ¿quién es Sonsoles Onega? Sonsoles Onega es una periodista con vocación de escritora que trabaja en este oficio nuestro casi la mitad del día, diría que va 12 horas, y que concede a la literatura el placer del escapismo mental. Quizá la rigurosidad del periodismo, ¿no?, invita a dejarse llevar un poco por la pluma de vez en cuando, por la literatura. Sí, sin duda. Yo creo que los escritores que ejercemos el periodismo sabemos que cuando nos sentamos delante del folio en blanco somos del todo libres, ¿no? Damos rienda suelta a todo eso que llevamos dentro, también a la posibilidad de fabular, que es algo prohibido en el periodismo, ¿no? Y también a la posibilidad de adjetivar y de valorar con palabras situaciones que en el ámbito periodístico pues no puedes hacer, ¿no? Amén de la dictadura del tiempo, ¿no?, que tenemos los que trabajamos además en la tele. Apenas tenemos 25 segundos para poder explicar nada más nada menos que un pleno de investidura, por ejemplo, ¿no? Y en cambio cuando estás metido en un proyecto literario tienes toda la libertad del mundo, y eso es lo más fascinante probablemente de escribir. Fíjate, me hablabas de la capacidad de fabulación, de poderte alejar un poco de cómo eres, y sin embargo en Después del amor has tenido que jugar mucho y no decantarte por bandos, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que es una novela más de personajes que una novela ideológica, aunque haya un marco histórico muy, muy relevante y muy marcado. Y al final esa vocación de neutralidad, también sin duda heredada del periodismo, queda plasmada en esta novela a través de sus personajes, ¿no? Son tantos y de tantas sensibilidades políticas y emocionales que ellos mismos son los que transmiten neutralidad a la novela, ¿no? ¿Es pretendida? La respuesta probablemente es así, lo es, porque no quería en este caso que pudiera ser una novela que se enmarcara en uno u otro bando o con una u otra ideología, ¿no? La ideología está en los personajes, en sus sentimientos, en sus emociones, y también en la forma que tienen de reaccionar ante los hechos históricos, ¿no? El marido de Carmen, por ejemplo, es un tipo que se resiste a entender que la República es su marco político, ¿no? Claro. Hay otros personajes que todo lo contrario, que han evolucionado desde la monarquía de Alfonso XIII hasta encontrar acomodo en la República, como es el propio Federico Escofet. Es decir, que son los personajes los que en todo caso nos llevan hacia las sensibilidades ideológicas. Después del amor, tu quinta novela, ¿qué se van a encontrar ya nos has dado unas pinceladas, pero qué se van a encontrar los lectores que se acerquen a esta apuesta por el amor y por la historia? Pues fíjate, te voy a contestar por lo que me están diciendo ya los lectores, que es una de las maravillas de las redes sociales, el contacto casi al instante con ellos, y lo que me dicen es que la historia es imponente, ¿no? Esa historia de amor que existió en realidad con personajes que deambularon por nuestro mundo, aunque hayan pasado 90 años, que tienen descendientes. Yo creo que los lectores se van a encontrar eso, una historia de amor con personajes psicológicamente muy trabajados, muy marcados, un marco histórico en el que yo he aprendido también, y que espero que los lectores encuentren o aprendan con el texto cosas nuevas,
y se van a encontrar también una historia de sentimientos y de emociones, algunos contradictorios, ¿no? La historia de amor no es sencilla, no es una historia de amor feliz, por así decirlo, sino que es una historia de amor dura, difícil, cargada de arrepentimiento, de sentimientos de culpa, y se van a encontrar ya por último, que quizá me esté extendiendo demasiado, se van a encontrar toda una colección de personajes con el que seguro que algunos se sienten identificados con él, ¿no? También es una novela en la que yo he querido que el lector se asome al abismo al que se asomó la protagonista, Carmen, ¿no? Que sea capaz de hacerse las mismas preguntas que se hizo ella cuando tomó las decisiones más importantes de su vida, ¿no? Algunas correctas, quizá otras erróneas, y eso quiero que forme parte de la experiencia del lector cuando abra esta novela. Fíjate, una novela que habla de amor, pero también del miedo a querer, ¿no? Del miedo a dejarse llevar. Sin duda, el amor lo invade todo, el amor mueve pueblos, mueve sociedades, mueve a los individuos, pero muchas veces por amor nos acercamos al precipicio, ¿no? Y es lo que le pasó a Carmen Trilla, ¿no? Por amar a un hombre tuvo que sacrificar absolutamente todo lo que tenía, ¿no? Una mujer de su tiempo era la primera mitad del siglo XX, en un hogar acomodado en el que no le faltaba absolutamente nada, y lo arriesgó todo por amor. Así que hay veces que el amor nos arrastra de forma inclemente, ¿no? hacia la miseria total y absoluta o hacia perderlo todo, ¿no? Por cierto que con Después del amor has ganado el premio de novela Fernando Lara 2017. Enhorabuena, porque Gracias. Esto también hay que decírtelo, por supuesto. Pero fíjate, Sonsoles, siendo una profesional muy reconocida tanto en el mundo literario como en el periodístico, ¿un premio como este es siempre un impulso necesario para la carrera de un escritor en nuestro país? Pues no sé si es necesario en el sentido de que no lo busqué, con lo cual no formaba parte de un diseño predeterminado de mi carrera. Lo que sí te das cuenta es que el aval de un premio literario te permite llegar a más lectores y eso es importante, ¿no? Te permite también tener una mejor exposición. Al final, yo siempre digo que uno escribe para sí mismo, o al menos a mí me pasa. Yo escribo muchas veces para volcar mis emociones y seguramente también mis frustraciones y mis contradicciones y colocárselas a otro que no soy yo, ¿no? Pero una vez que has publicado, tú quieres que te lean. Y el premio te da un empujón importante para conseguir eso. Desde luego. Fíjate, hablábamos antes de tu carácter periodístico, ¿no? Tú eres periodista por encima de todo lo demás. Llevas 5 novelas publicadas. ¿Tienes que esforzarte mucho para dejarte llevar por la literatura y olvidarte de ese rigor periodístico? No, fíjate, te diría que no. Tengo muy parceladas mis dos vocaciones profesionales, ¿no? La periodística pues activa, digamos, una parte del cerebro que está ya amaestrada para ser rigurosa y concisa y precisa y breve, sobre todo. Y en cambio cuando escribo no tengo que hacer nada para impedir que el escritor fluya con naturalidad. Es verdad que muchas veces tienes que tratar de que el periodista no mate al escritor, ¿no? En el sentido de que muchas veces, sobre todo por ejemplo con esta novela que tiene tanta documentación y que tiene un marco tan histórico tan marcado, tienes que abandonar la constante constatación de los hechos, ¿no? Y valga la redundancia. El periodista quiere que todo esté contrastadísimo, ¿no? Y al escritor le debería valer con saber que eso es así, que los hechos sucedieron así, ¿no? No te puedes atascar a lo mejor en la documentación en un momento, ¿sabes?, que te puede bloquear el resto del texto. Pero yo creo que conviven con cierta amistad ambas profesiones, por así decirlo, y ambas vocaciones. Supongo que el trabajo de documentación ha sido extenso e intenso, pero es que además creo que no se ha limitado solamente a la lectura, ¿no? También has hecho entrevistas, has hablado con mucha gente para poder escribir esta historia. Sí, en este libro no puedo ocultar que hay muchas voces que me han ayudado a configurarlo, sobre todo en partes que desconocía, ¿no? Claro, no has vivido en los años 30, no he vivido tampoco en Barcelona, no he cruzado un exilio ni he andado por los países europeos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual de eso lo tienes que construir a través de mucha lectura,
mucha lectura también de crónica periodística de la época y también servirte de los testimonios de gente que antes que tú lo ha estudiado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, hay un pasaje del libro que recrea el viaje que hizo el protagonista en un buque desde Barcelona hasta Cádiz para cumplir su cadena perpetua en el castillo de Santa Catalina. Y claro, todo eso, pues a mí me lo ha contado un historiador del Instituto de la Marina, ¿no? Que sabe mucho más que yo, que es una fuente fiable y que me ayudó a recrear esos pasajes y esos capítulos del libro, ¿no? Así que por eso ahí hay una parte también de oficio del periodista, ¿no? Saber buscar, saber preguntar y no detenerse en detalles, sino ir, digamos, a tiro hecho, ¿no? Eso es, ir buscando, ir buscando. De hecho, yo creo que esta novela es de esas que llegan casi por casualidad, ¿no? ¿Cómo llegó Carmen Trilla a tu vida? Esta novela no estaba proyectada, no sabía que quería escribirla ni que la iba a escribir hasta que las hijas de Carmen, la protagonista, me la contaron, ¿no? En un afán suyo por contar la historia de su madre, que probablemente también responda a una necesidad vital de componer su propio relato biográfico, ¿no? Y cuando la escuché por primera vez, aunque luego a la primera tarde le sucedieron otras, me pareció una historia que merecía ser contada, o sea, que tenía todos los ingredientes que la hacían muy atractiva y que entendí que me lo iba a pasar bien, porque yo creo que siempre he escrito de aquello que me apetecía escribir, es decir, nunca he tenido una obligación de escribir un libro, sino que he escrito aquello que me ha llamado la atención en un momento dado, que me ha apetecido por lo que fuera, con afán de denuncia, con afán de rendición de cuentas conmigo misma, ¿sabes? Y este libro, aunque no me toca en ninguna parte personal, por así decirlo, me di cuenta de que era una historia muy potente, ¿no? Con un personaje muy potente, una mujer valiente en su tiempo, una mujer que lo arriesga todo, así que sí, tenía todos los ingredientes, ¿no? Para meterse en faena. Pero yo no sé, Sonsoles, si no ha sido una de las novelas más complicadas a la hora de presentarla después. Me explico. Es una ficción sobre alguien real y con descendientes vivos. ¿Cómo ha sido ese juego para ti? ¿Cómo ha sido esa aventura? Bueno, pues probablemente haya sido la parte más difícil para mí en el momento de estar escribiendo el libro, ¿no? Muchas veces me he parado a revisar frases que sabes que van a impactar en gente que está viva, efectivamente, ¿no? O no solo porque hablas de ellas, las hijas de Carmen que aparecen en el libro, sino porque hablas de su madre, que convivió con ellas y no contigo, ¿no? Y no sabes hasta qué punto ellas iban a recibir de una u otra manera eso que tú has escrito de forma probablemente inconsciente y desde luego sin ningún afán de provocar más allá que de emociones, ¿no? Pero no sabes si coinciden con las suyas. Eso seguramente haya sido lo más difícil. Y ahora, hombre, el resultado, ellas lo han leído ya. De hecho, me cuentan que lo están leyendo por segunda vez, que no se separan del libro, que lo llevan en el bolso, con lo que pesa. Sí, pesa. Con lo cual tiene doble mérito y se sienten identificadas con todo eso, ¿no? Y la verdad que a mí me ha rehabilitado, digamos, en el sentimiento de cierto miedo por saber cómo iban a recibir ellas estas palabras. Pues que ellas tengan este sentimiento, vamos, quiere decir que la novela está bien, más que conseguida, ¿no? O por lo menos bueno, o sobre todo que he conseguido transmitir sus emociones, también, ¿no? Porque ellas, fíjate, no me contaron mucho de lo que es la trama en sí, que evidentemente tiene una parte importante en ficción, ¿no? Pero ellas tampoco sabían a 100% cómo había sido la vida de su madre. Ni conocían con exactitud qué había hecho su madre, te diría, ni siquiera han sabido hasta ahora cómo habían sido los últimos capítulos de su madre, ¿no? Eso lo han reconstruido gracias al libro. Y entonces ellas lo que más me transmitieron fueron estados de ánimo, sentimientos, como algunas pinceladas de su rutina con su madre en aquella casa de la calle Rosselló 253, en la que transcurre una parte de la acción del libro. Así que supongo que lo transmitieron bien, o que yo lo entendí bien, para que ellas se sientan ahora identificadas, ¿no? Y que luego te contó mucho Federico Escofet, aunque fuese a través de un escrito. Me contó mucho, efectivamente. Es bonita la forma en la que has formulado la pregunta. Sí, porque al final su confesión en 4 folios y lo que le contó a su biógrafo, aunque el biógrafo nunca lo llegó a publicar,
en el fondo su voz, ¿no? En el que reconoce absolutamente todo lo que vivió con Carmen, ¿no? La historia tan apasionante de amor que empieza en un tren a la Garriga, un 27 de septiembre de 1933 y que acaba cuando acaba, ¿no? Que no vamos a hacer spoiler a No. a los lectores. Pero claro, todo eso efectivamente lo reconoció él de viva voz y se lo contó a su biógrafo, el biógrafo tomó nota, luego lo pasó a máquina y pasado el tiempo, mucho tiempo, se lo da a una joven escritora, periodista, llámalo X, para que lo cuente, ¿no? Eso también forma parte de la magia que ha rodeado a este libro, ¿no? Qué manera tan estupenda y tan poética de recomponer una biografía incompleta, ¿no? De contarlo todo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, la novela además arranca en esa convulsa Segunda República, al menos en lo político. Tú que estás siempre rodeada de políticos, Sonsoles, nosotros nos sorprendemos mucho de todo esa montaña rusa, ¿no?, que hay en la política a día de hoy. Si mirásemos atrás, si mirásemos a esa Segunda República, nos llevaríamos más de un susto. Pues en cierto modo yo me lo llevé, sobre todo en algunos pasajes que desconocía o en detalles del día a día de esa actualidad que contaban los periodistas en los periódicos y que luego se escapa del relato a grandes rasgos de lo que son los periodos históricos, ¿no? Pero yo creo que la Segunda República del 31 al 33 fueron los mejores años, los años de cambio, los años en los que se produjeron las grandes reformas y las promesas de la República se hicieron realidad, pero a partir del 33 la debilidad de los gobiernos, la fragmentación parlamentaria, las manifestaciones en la calle, las revueltas de trabajadores hicieron de nuestra España un país complicado, ¿no? Que coincidía también con mucho inestabilidad en el resto de Europa y del mundo, ¿no? Así que, bueno, hombre, no se pueden establecer paralelismos con el momento actual, pero sin duda la Segunda República no fueron tiempos pacíficos, ¿no? No lo fueron para nada. Desde luego que no. Bueno, nos ha llevado a conocer la alta sociedad catalana. De hecho, Carmen Trilla pertenecía a esa alta sociedad catalana. Más que los personajes, más que Carmen y Federico, que por sí ya tendrían novela en sí, ¿por qué irte a ver esta sociedad tan elevada y elitista que parece perdurar incluso hoy en día, ¿no? Esta sociedad alta catalana que llama tanto la atención. Sí, no creo que sea exclusiva de Cataluña. Es decir, es verdad que la burguesía catalana en sí mismo ha tenido cierta entidad y a veces se identifica con un grupo de poder incluso, ¿no? La burguesía catalana como tal. Bueno, probablemente también exista la burguesía sevillana o exista la burguesía vasca, ¿no? Siempre ha habido clases sociales, las sigue habiendo hoy en día y son sin duda las que rigen el mundo, casi te diría, ¿no? Son las que deciden que sí y que no y en qué momento. Desde luego en aquella época era así. Y imponiendo a las mujeres singularmente una manera de vivir y de entender la moralidad y todo lo demás de acuerdo con sus dictados, ¿no? Eso está plasmado en la novela, sí, claro, porque Carmen pertenecía a esa clase social. Era una mujer hija de un procurador de los tribunales, casada con un médico que atendía precisamente a esa clase social, a esa burguesía, y no me podía abstraer de esa realidad, que por otra parte condiciona de manera determinante la historia de amor, ¿no? Eso es. Fíjate, sin contar nada después del amor más de lo que se podría contar, nos hablas de una mujer, de Carmen, que ha estado muy enamorada de su marido, pero que se vuelve a enamorar una vez más, quizá más que nunca de otro hombre. Es imposible poner puertas a lo que siente el corazón, o una Carmen que no se hubiese sentido un poco engañada y abandonada habría cerrado cualquier posibilidad con Federico. Fíjate, yo creo que es una buena pregunta en el sentido de Carmen se hubiera dejado seducir por Federico Escofet si su matrimonio hubiera sido un matrimonio feliz. Eso es. Pues probablemente no. Claro, porque ella se la ve muy recta, ¿no? Muy dentro de ese mundo. Probablemente no, y de hecho de ahí viene su gran conflicto interior, es ese, ¿no? Ella no se encuentra cómoda en el traje de una mujer infiel, no va con ella no es una casquivana, por así decirlo, no, es una mujer programada para lo que estaba programada, que era tener una familia, cuidar de unos hijos, lucir bella en los salones y entre esa sociedad que formaba su entorno, ¿no?
Pero claro, su matrimonio era un matrimonio desdichado, un matrimonio roto, un matrimonio en el que el marido había sido infiel, ella lo sabía, lo había descubierto y lo había visto con sus propios ojos, ¿no? Así que encontró una segunda oportunidad para amar en los ojos de Federico, ¿no? Y en cómo luego la historia fue evolucionando, nos demuestra que así fue, que esa historia estaba casi predestinada, ¿no? O sea, yo creo que en la historia de amor de Federico y Carmen se impone el destino. Sí. Si no se hubieran conocido en ese tren, quizá no se hubieran encontrado después, ¿no? O quizás sí, no lo sabemos, pero el destino se impuso y a ella le pareció que de nuevo la vida le daba una segunda oportunidad y además cuando su matrimonio no funcionaba, puedo imaginarme perfectamente la apatía y la falta de cariño y de amor de su marido hacia ella. Y todo eso lo suplió y lo encontró en Federico. Lo suplió con Federico y lo encontró con Federico, ¿no? Eso es. Dos personajes muy diferentes, Federico y Carmen. ¿Cómo ha sido la convivencia con ellos? ¿Cómo ha sido esta aventura, este tránsito de su mano? Fíjate, a ver, yo me enamoré de Carmen desde el minuto cero y reconozco que ese enamoramiento muchas veces también ha sido doloroso porque Carmen me ha dolido en muchas partes del libro en las que ha tomado decisiones difíciles, ¿no? Que quizá con Federico he guardado más distancia porque me daba más pudor, ¿no? Escribir de él y hablar de él, incluso establecer con él una conversación, aunque fuera literaria, ¿no? Claro, Federico en algunos momentos hace cosas que si todo fuera una enorme ficción yo probablemente me hubiera obviado, ¿no? Pero claro, o sea, también aquellos folios recogían algunas cosas de las que Federico hizo que convenía respetar, ¿no? Sobre todo si quería respetar el itinerario de la historia tal y como se produjo, ¿no? Pero bueno, han sido dos personajes que a mí me han enfurecido en momentos, en otros me han hecho llorar incluso, y que me he empapado de ellos de una forma tremenda, ¿no? Hay algo que me pregunto desde que me llegó tu novela Sonsoles, porque lo has dicho tú, ¿no? Pesa un poquito, casi 600 páginas, con la movida que está la vida política, con todo lo que se trabaja en los medios de comunicación. ¿Cómo has escrito esa historia? ¿De dónde has sacado el tiempo? Sí, es una pregunta que me hacen mucho. Hombre, 3 años dan para mucho trabajando en la misma historia y luego hay un 90% de disciplina en todo esto. Es decir, si quieres escribir la historia tienes que si quieres escribir tienes que escribir y no vale sentarte a escribir solo cuando realmente te apetece contar algo, ¿no? O cuando te viene la inspiración. Eso de que la inspiración te pille trabajando es del todo cierto, es que eso es así, ¿no? Y luego parcelando mucho mi vida, o sea, el tiempo que le dedico a la tele es el tiempo que le dedico a la tele, que es probablemente un 90%, el tiempo a tu familia es tiempo para la familia y el tiempo cuando estás escribiendo es tiempo para estar escribiendo, ¿no? Y solo de esa manera puedes hacerlo, claro, también sacrificas el tiempo que no tenemos, pero lo tienes que sacrificar si quieres y crees en esta historia, ¿no? Bueno, ya le están empezando a llegar comentarios en toda, en la que sea, claro, pero es verdad que la televisión es un mundo que parece muy vertiginoso y que el que está fuera pues lo vemos como muy de estar todo el día, ¿no? De tener que estar pendiente todo el día No, y es así, claro. Más el Parlamento que tiene que hay 4 cosas que están sucediendo a la vez, comisiones, plenos, una rueda de prensa. Eso a ver, eso es así, lo que pasa que luego llegas a casa, si te pones a escribir tienes que saber que son 2-3 horas por la noche, que te vas a robar al sueño, sí, claro, evidentemente, pero que tienen que ser productivas, ¿no? Y eso solo se consigue sentándose y escribiendo. Con todo lo que ves por allí, Sonsoles, ¿tú piensas en una Sonsoles Onega que dentro de unos añitos escriba cosas sobre este Parlamento o no? No creo. ¿No te surgen novelas? No, me surgen series de asesinos. ¿Sabes? Me surge un House of Cards a la española. Sí, ¿no? Pero, sí. Pero literariamente el Parlamento no me seduce lo suficiente como para embarcarme en una aventura literaria. Cosa distinta son los habitantes del Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada diputado? ¿Qué hay detrás de cada político? ¿Qué siente un político cuando llega a una moción de censura, a una sesión de investidura, a una iniciativa que sabe que va a perder?
Sin todo eso me podría seducir algo más, pero no estoy en ello, ¿eh? Bueno, ya veremos dentro de unos años. Bueno, sí, igual me lo tienes que recordar. ¿Has pensado en algún tipo de lector tipo que creas que va a disfrutar mucho leyendo Después del amor? No, la verdad es que te diría que no tengo en la cabeza el lector tipo, ¿eh? Porque te diría que me gusta que lo lean, o me está gustando mucho que lo lean todas estas mujeres de mi generación sin tiempo para leer. Y me está emocionando mensajes de muchas madres de estas que tienen 5 o 6 novelas encima de la mesilla de noche porque no les da la vida para leer, y de repente lo han cogido y esta mañana, sin ir más lejos, me decía una madre del cole que le había resucitado las ganas de leer más, y esto pues sí, es muy bueno, porque yo creo que hay que leer y leer y leer y leer todo el rato, ¿no? Porque el que lee libros cada 4 años leerá programas electorales, ¿no? El mejor contrapoder está en un ciudadano formado y con capacidad de discernir y de entender lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Así que el lector tipo es todo el mundo que quiera acercarse a esta novela, ¿no? Fíjate, he estado leyendo más allá de la novela y he visto que la literatura para ti es muy importante. ¿Crees que es la herramienta más fuerte, la mejor herramienta que hemos creado los humanos? Bueno, es una buena herramienta para transmitir, y ha transmitido a lo largo de la historia historias y conocimiento, ¿no? Pues casi te diría que sí, por encima del periodismo. Fíjate lo que te digo. Al final la palabra es lo que nos permite comunicarnos, y sobre todo la palabra escrita es la que queda, ¿no? Y eso ha hecho a los pueblos más libres, sin duda, cuando se ha podido escribir con libertad, ¿no? Y sí, te diría que sí. ¿Vas bien de imaginación, Sonsoles? Sí, ¿no? Bien. Eres escritora. Si voy bien de imaginación, sí, dices. Sí, es que te he dicho al principio, es que estamos acabando ya, pero te he dicho al principio que te hacía la pregunta más difícil de la entrevista y era mentira. Sí. Ahora tengo otra también un poquito. La más difícil es ahora. Claro, es que tengo otra un poquito complicada y con la que hay que jugar un poquito con ella, ¿vale? A ver. Porque ahora mismo dejas de ser Sonsoles Onega por una pregunta y eres, yo qué sé, una camarera que en la parada del autobús se ha encontrado hace una semana un libro que se titula Después del amor, que tiene una portada preciosa y muy sugerente, con un rostro femenino precioso. Lo has devorado en 3-4 noches de lectura y ahora se lo vas a recomendar a una clienta de la cafetería. ¿Por qué se lo recomiendas leer? Mira, pues te voy a hacer la performance entera. Oye, Paula, no sabes qué libro me acabo de leer. Se llama Después del amor, de una tal Sonsoles Onega, creo que es. Te lo tienes que leer, impresionante, impresionante. Es que te vas a sentir identificada con la protagonista, y también con el amante, con Federico Escofet, porque ahí vemos las dos formas que tienen hombres y mujeres de enfrentarse a una historia de amor. Te va a apasionar, te lo vas a beber, te lo vas a leer rápido, del principio a fin. Te va a encantar el marco histórico, te va a encantar el retrato de la sociedad. Tienes que comprarlo. Jo, como escuche esto, Planeta se queda con la cuña. No, es que yo creo que en mi otra vida seré camarera, además, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, porque me gusta mucho estar al otro lado de la barra y escuchar historias. Sí, al final un buen camarero es casi un buen periodista, muchas veces. Bueno, sin duda. Sin poderlo contar. Totalmente, yo creo que camareros, taxistas y periodistas de los que estamos en la calle tenemos un pulso de lo que está pasando fuera impresionante, ¿no? Tenía que haber más políticos detrás de las barras, de los taxis, y bueno, y periodistas los hay, ¿eh? O sea que... Eso es. Bueno, pues ya vamos a terminar esta charla. Me da mucha pena porque lo estoy disfrutando muchísimo, Sonsoles. Yo también. Cuéntame, ¿qué te gustaría dejar en los lectores de Después del amor, después de leerla? Cuando la terminen, cuando le den una vuelta, ¿qué sensación o sensaciones te gustaría haber dejado? Pues por una parte la dificultad de tomar decisiones ante las situaciones y las emociones que a veces nos invaden, como le invadieron a los personajes de esta novela. Y también me gustaría dejar las ganas de coger otro libro, que no tiene que ser necesariamente mío, sino volver a abrir otro libro, recuperar el gusto de la lectura. Pues seguramente lo hagan, porque esta novela es una preciosidad. Sonsoles Onega, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, Te espero más veces. Bueno, cuando quieras, aquí me encontrarás. Hasta luego. Hasta luego.